Les había contado, la idea hoy es Java, trabajar con Java, un poquito de jQuery, hacer unos ajustes en la aplicación para que pulamos un par de detalles que nos habían quedado de pulir, y le vamos a poner como un plus hoy Google Chart. Vamos a hacer una implementación rápida de Google Chart. La idea de... la semana que viene la idea ya es el miércoles empezar con un deploy. Estoy viendo a ver qué opciones hay para hacer un deploy en un servidor. Porque se acuerdan que yo les había contado hacer en OpenShift, que es una cuenta de ustedes que ya les queda, pero es muy personalizada el deploy, o sea, es como que ellos ya tienen toda su estructura muy armada, entonces es un poquito complicado, o sea, después no nos sirve para otro caso. Después había pensado levantar yo un servidor y habilitárselo, pero bueno, dura poco. Lo otro que se me había ocurrido es usar Amazon, los servers de Amazon, no sé si alguno tiene cuenta ya creada, bueno, mejor. Porque ¿qué pasa? Cuando creas la cuenta de Amazon te dan un servidor por un año gratis. Es un servidor muy pequeño, pero es un servidor por un año gratis. Entonces eso ya les queda a ustedes y de paso usan Amazon, o sea, usan un poco la consola de Amazon. Amazon Web Service es muy bueno, pero tiene su costo. Así que bueno, vamos a ir arrancando hoy. A ver, ¿todos ya tienen las máquinas listas? Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Listo, pegan. Vamos, esperen que le cambie la fuente y las cosas al Atom para que vean. Listo por acá, esto pasa por este lado. Bueno, teníamos el proyecto donde le habíamos creado el formulario ¿cómo se llama? El formulario de la apuesta en sí. La idea de ese formulario de apuesta ahora es llevarlo a usar JSON para ejecutar ese formulario. Eso lo que nos va a implicar es que podamos hacer consultas al formulario sin, ¿cómo se llama? Sin necesidad de cargar toda la página. Si corremos el server, nos vamos a encontrar con esta pantallita de acá, donde nos dice login. Luego de eso nos llevaba acá que teníamos, bueno, yo tenía mal la URL, por ejemplo. Y luego de esto, una vez que nos logueamos, nos llevaba a un profile que no existía en realidad. Ahora, lo que vamos a hacer es acomodar un par de cositas. Vamos a ir a... Vamos a... Listo. Y el otro tema era que, por ejemplo, cuando nos deslogueamos, nos trae al logout del admin. Que no está bueno que el usuario vea esto como usuario. Esperen que voy a achicar un poco esto para... ¿Estamos? ¿Ahí llegan a ver la pantalla más o menos? Si pones login te manda Freichur, más o menos. Bueno. Yo voy a usar mi ayuda a memoria porque les comento que ayer me acosté como a las 3 de la mañana, no, mientras, a las 2 de la mañana, 2 y media más o menos, acomodando estas cosas para hoy, para que no me pase lo que pasó en la clase anterior, de que se me habían perdido unos links. Así que bueno. Por un lado, vamos a agarrar y vamos a acomodar un poquito
lo que es el login del primero. Bueno, vamos a empezar acomodando en nuestro navbar el link este de login. ¿Se acuerdan que lo teníamos en template, commons, navbar? Acá donde está el login le falta la S y el logout también le falta la S. Ahora, bueno, ya vamos a ver que ahora, bueno, esto es porque no cargué la página todavía. Ahora, fuck. Dale, actualicé la página. ¿No me había guardado? No. Ahí está. Caso muy común, cuando hagan un cambio, fíjense que ahí arriba les muestra un circulito. Guárdenlo a los archivos. Si no, van a actualizar 5 veces el HTML y no. Ahora ya me muestra bien el login, pero cuando me logueo, me sigue haciendo lo que tiene ganas. En realidad no es que me está haciendo lo que tiene ganas, sino que lo que está haciendo es yendo a la URL por defecto, que es accounts/profile. Para eso hay dos formas de trabajar con el login y el logout en Django. El login en sí ya está todo armado, está muy bonito, y la redirección de la URL, lo que hacemos es definimos una variable en el setting de la aplicación donde le decimos a dónde queremos que vaya. Para el logout de la aplicación, a diferencia, lo que tenemos que hacer es definir una URL nueva que llame a la función de logout. ¿Por qué? Porque por defecto la única que está es accounts/logout, que nos redirecciona al admin. Y si lo cambiamos, nos cambiaría todo. Por eso lo que se hace es se define una URL nueva y le definimos dónde queremos que vaya. Para el logout, para el login es muy simple. Abrimos la aplicación, dentro de nuestra aplicación, el settings general del proyecto y le definimos una variable. A ver, ¿ven ahí bien? O lo vamos agrandando. ¿Ahí ven mejor? Perfecto. Definimos una variable, va a ser independiente si la definimos antes o después del local setting, porque ¿qué pasa? Esto no es una variable que vaya a variar, o sea, no va a cambiar en base al entorno. Esto de acá va a ser general porque va a estar definido en base a las URLs que nosotros ya tenemos definidas. En este caso lo que vamos a hacer es definirle la URL y va a ser, la variable es login-bajo, login-bajo, redirect-URL, y ahí definimos directamente nuestra URL. Fíjense que si le ponen, por ejemplo, www.google.com, lo guardan, esperan que se reinicie el servidor, porque como es un cambio a nivel de... Como es un cambio que va a nivel de Python, sí o sí necesitamos reiniciar el servidor. Distintos son los cambios que van a nivel de template o a nivel de archivos estáticos. Ahora, cuando nos loguemos, nos va a llevar directamente a account login www.google.com. Fíjense que lo que hace es llevarnos al patch que le estamos dando, referenciado desde la ubicación que estamos. No sé si me explico a lo que voy. O sea que si, por ejemplo, nosotros no le ponemos la barra a la URL, eso es una cosa que hay que tener en cuenta muchas veces cuando trabajan con URLs. Si ustedes están ubicados, por ejemplo, en barra apuestas barra y le ponen resultados, todo lo que trabaje con las referencias locales de la URL, o sea, donde estén parados, lo que va a hacer eso lo va a anexar a la URL que ustedes ya tienen. O sea que va a quedar 127.001.2.8000 barra apuestas barra resultados. Distinto es si ustedes le ponen una barra acá adelante, que lo que va a hacer con una sola barra es
conservarnos solamente el dominio de la URL que nosotros tenemos. O sea que nos va a conservar el 127.0.0.1, 2.8000 barra, y a partir de ahí nos va a escribir la URL nueva. ¿Y qué se imaginan que va a hacer si yo le pongo dos barras? Sí. Explota. Empieza la cuenta regresiva y autodestrucción y vuela todo. Sí, nos va a borrar. Activa la Skype. Por eso nunca pongan dos barras, chicos. No. Lo que vamos a hacer ahora es una barra, apuestas, barra, y vamos a volver acá. Fíjense que ahora cuando yo vaya al logout y me vuelva a ingresar al sistema, me va a llevar directamente a la pantalla de apuestas que habíamos hecho antes. Así pueden redireccionar la URL de login a cualquier lado. Esto no va a afectar, ¿se acuerdan que teníamos el parámetro next en el login? Esto no lo va a afectar a eso. ¿Qué pasa? Si nosotros ponemos login barra, register barra login barra, y le ponemos next, qué sé yo, apuestas 1 barra apuesta, nos va a llevar a esa URL directamente una vez que lo loguemos. Esto lo que hace es redefine el redireccionado cuando no tiene ningún destino. Sí. ¿La barra del último se pone porque algunos navegadores no se lo ponen solas? En realidad lo que pasa es que la URL de Django nosotros la definimos con la barra final. Por un lado. Por otro lado, sí, efectivamente algunos navegadores no te lo ponen automáticamente, entonces por eso hay que escribir. Está tirando un pequeño error con esta declaración del servidor en la línea 25. La línea 25. Está mal indexada. La tenés por fuera del bloque de... ¿Viste que tenés definida la función? Tenés todo indexado en este bloque y eso está por fuera del bloque. Ahora fíjate que te va a tirar. Eso que está. Bueno. Una vez que terminemos esto, vamos a agarrar y ahora vamos a cambiar el logout. Si bien el logout, como yo les decía, no es simplemente ponerle la variable, tampoco es mucha ciencia. Lo que tenemos que hacer es a la URL generales, vamos a importar la vista que ya viene por defecto en Django para logout, le vamos a asignar una URL, la vamos a hacer apuntar a esa vista, y luego vamos a pasar un parámetro más que va a ser, no me acuerdo si era next o redirect, que vamos a decir a dónde queremos que vaya. Yo lo que voy a hacer ahora es les voy a ir haciendo por parte, ustedes lo van a ir completando. Porque vamos a ir, vayan a las URLs generales del proyecto, ¿se acuerdan dónde estaban? Bueno, una vez que estén acá, yo lo único que les voy a decir es que yo quiero que esté en barra logout por un lado. O sea que acá abajo, ahí abajo, va a ser logout barra, la URL. Y la vista que vamos a usar es from django.country.out.views import logout. ¿Me lo vas a traer? Logout. Bueno. Y me está faltando una cosa. Pero bueno, no importa. Primero quiero que definan esa... acá hay que reemplacen esto por cómo sería la declaración de la URL. ¿Sí? La línea 21 es la vista que estamos importando y en la línea 32 está la URL que yo quiero que usemos. Y como, ¿se acuerdan que usábamos funciones para definir las URLs?
El último parámetro de la función, se los escribo acá para que vean en la parte de redirect cómo funciona, es entre llaves, porque espera un diccionario. Y lo que va acá al final es el último parámetro que le tienen que pasar a la función de asignación de la URL es este diccionario. Llaves, la clave del diccionario es next page y el valor del diccionario es la URL a la cual queremos que vaya. A ver. ¿Hace falta ponerle algo? O Por defecto te va a llevar a un logout. La idea es que nos lleve al que nosotros queremos. No, pero digo, si le pones barra, te manda la página. A la barra. Cuando te deslogueas te lleva a la base de nuestro proyecto. ¿Y eso queremos que haga? Sí, eso queremos que haga. O sea que ya deducimos que acá va una barra. Sí. A ver, ahí les queda todo visible. No, la importación está. Ahí está. Ahí les queda todo visible. Pero no tienes un keyboard art. Es que en realidad. Porque yo, bueno, no, para puedo quitar el otro que había puesto yo. Le había dejado un parámetro que es el regards name, o regards acá. No me gusta que hay un parámetro sin nombre Sí. después de esto. Esa configuración. A ver, avísenme cuando lo terminan. No me llevo a otro lado. Veo un account logout. A ver. Pero, ¿te deslogueaste desde el logout o desde el account barra logout? No te olvides que el account barra logout es el logout que ya está definido. Sí. ¿Qué pasa? De todas formas no vamos a sacar ese. Pero tenemos que cambiar entonces el main menu. En el navbar hay que cambiarlo, exactamente. No sé dónde ponemos la superposición. Al final es el último parámetro. Y tiene un error con eso. El último parámetro ahí va todo ese diccionario. Es el diccionario completo, ¿no? El diccionario completo se lo paso. Sí, se lo pasas como último parámetro al diccionario completo. A ver, te está tirando un error con esto. Con el name. Sacale el No te name. mandó la No, puta. Sacale el name y la comp. Lo que pasa es que está esperando dos parámetros de la URL, entonces fíjate a ver si. ¿Ya lo hicieron casi todos? No. Vamos. Todavía. A ver. Sí, buenísimo, eso es lo que queríamos justamente. No, pero estoy tirando el error de templates. No. Sí, sí. Aquí. Logout es un keyword. Next page. A ver, por las dudas lo voy a copiar y lo voy a pegar acá de nuevo por las dudas. Sí, está No, tal no, cual. Está bien. ¿Te llevó bien? A ver. ¿No lo vas a hacer vos? Sí, sí, no, en 2 segundos. Vamos a ver si pasa lo mismo. ¿Quieren que largo haciéndolo? Bueno. A ver. Tenemos que llamar, bueno, ponemos la coma acá para que no nos tire excepciones. Tenemos que llamar a URLs, el método URL, donde le vamos a pasar como primer parámetro la URL a la que queremos que... Esperen, esto de acá va acá arriba. Le pasamos primer parámetro de la función de URLs, es la URL, o sea, el patch en sí de la URL. Como segundo parámetro le pasamos
la vista que queremos que use y como tercer parámetro le vamos a pasar este diccionario. Vamos a guardarlo. Nos tenemos que acordar de la coma y todas esas cosas que habíamos hablado anteriormente. El servidor por ahora no crashó, o sea que estamos bien. Y si yo agarro y le pongo logout, me lleva de nuevo al login. Acá se los dejo por las dudas para que lo revisen, que lo copien. No se olviden que está todo fríamente calculado, chicos. Anoche me quedé hasta las 2 de la mañana haciéndolo y probándolo. No voy a hacer lo mismo que me pasó en la clase anterior de no encontrar los URL. Una cosa, le tendrías que pasar también este parámetro que le pasó. Sí, pero ahora ya no es más ese, sino que es el logout. Es la vista, es la lógica que va a procesar esa petición, la que le está pasando. Por eso. Entonces tengo que cambiar, en lugar de esto, tengo que poner un logout. Sí, sí, que es la lógica esa. Que básicamente, es más, vieron que esa lógica viene, la lógica del logout viene definida en Django. ¿Ustedes se imaginan que es una vista muy grande? No. Recupera el usuario, llama a un método que es logout y... Chao, exactamente. Es así, sí. ¿Y la defino ahí o la puedo definir abajo como la definí yo? No importa la ubicación, o sea, en el array ese no importa la ubicación. Yo la defino allá arriba porque fíjate que si vos ves acá, yo tengo una línea acá al medio que me separa lo que viene de Django de lo que hago yo completamente. Ah, pues, por la buena costumbre. Exactamente. A ver, ni siquiera hay algo que defina que tenga que ser así. Yo lo hago para separarlo y se hace muy comúnmente también. Sí. Te está tirando que hay una llave que no está correcta. Para. ¿Vos llamaste un nuevo RL cuando te lo tiró? Primero vamos a ver dónde estamos. Ponele ahí, logueate. Tenemos que cambiar en el navbar, ¿se acuerdan? Sacamos el account, dejamos solamente el logout. ¿Funcionó? Sí, me han... Sacamos el login, dejamos solamente el logout. Está en Templates Common. El import del logout de eso Muy también bien. de mayúscula. El import no, es siempre con un... Una función. Un programa clase que generalmente iría como Exactamente. Me metieron un error ahí en el ¿Qué te dice? No name view, porque le falta una S. Fíjate que es out views. Por eso. Y a mí no me dice un error. ¿Y no lo estás importando? Sí, me estaba importando, pero no me da un error. ¿Ya? ¿Pero no te lo llamaste sobre el en algún momento? Sí. Y bueno, ese ¿Habrá algún otro ese definido error que me daba. más genérico? Ponele. Ese es el error que me daba. Bueno, Me dejó funcionar. ¿qué te dejó de No funcionar? sé, como que me parece malo ¿Lo qué? para lo Pero, pará, no. Lo que pasa es que hay que sacarle solo. El informe me estaba fallando, pero después no ¿Qué me pasa? aceptó Tenemos next page. el logout nada más es el que vamos a hacer. Lo había estado importando de ahí. Se ve que Hay otra logout ahí adentro. En el paquete definido un logout. Sí.
Bueno, ahora una vez que ya acomodamos esa parte, ahora vamos a empezar con JS. Lo que vamos a hacer es definir un modal, perdón, no vamos a definir un modal, perdón. Vamos a usar un Ajax, porque la idea ahora es esta, les voy a comentar. Una vez dentro de la aplicación, la idea es que acá tengamos, si tenemos los permisos de jugador, directamente dos botones con las dos opciones que tenemos disponibles para ¿cómo se llama? Para esa apuesta, y que podamos apostar desde ahí mismo. Pues seamos realistas, no es muy bueno ni muy lindo que el jugador tenga que abrir una página extra, elegir una opción en un drop down, darle a aceptar para grabar su opción. Para eso vamos a usar vamos a usar por un lado JS, que lo que vamos a hacer es, normalmente hoy en día casi todos los desarrollos, en realidad no todos, gran parte de los desarrollos que usan Bootstrap no trabajan con JavaScript puro, sino que trabajan con jQuery. jQuery sigue siendo JavaScript, lo que tiene es es un framework al igual que Django, donde ya tiene cosas prehechas. Por ejemplo, en vez de decir llamar al Windows, llamar al ¿cómo se llama? Get element by object, o get element by name, o get element, que son distintas formas de llamar que tiene JavaScript de obtener los objetos que tenemos en la página, tienen una función definida que es el signo pesos, que en realidad es más compleja, en la cual nosotros le pasamos un string en el cual se define, el primer carácter normalmente define si es de tipo clase, si es de tipo objeto, si es de tipo nombre. O sea, si lo que le estamos pasando para que traiga va a ser una clase, va a ser un objeto, va a ser el nombre, va a ser el ID, o sea. Y lo que le pasamos seguido de eso ya es lo que tiene que buscar en sí. Luego de eso nos devuelve los objetos y nos permite aplicarle otras funciones de jQuery. Por eso nosotros directamente vamos a usar jQuery, porque Bootstrap ya lo usa y es como que ya nos allana mucho el camino. A ver, si ustedes me dicen a mí, che, ¿y si yo aprendo Java solo, voy a ser más grosso que si sé jQuery solo? No, va a ser... Sinceramente va a ser lo mismo. No estamos hablando de saber programar en C o en Assembler y saber programar en, no sé, Visual. No es a ese nivel la diferencia. La diferencia es, por decirles una cosa, saber programar en Python y saber usar NumPy. O sea, te simplifica las cosas, pero de la otra forma también las podrías hacer mucho mejor. O sea, un poquito más largo, pero lo podrías hacer. Vamos a tener que acomodar nuestra vista. La vista que antes, ¿se acuerdan que teníamos una vista que nos generaba un template con un formulario y todo eso? Bueno, va a ser la primera vez, creo que para los que no han estado trabajando mucho, en los cuales van a tener que borrar trabajo que hicieron un día antes, porque cambió la definición. ¿Qué pasa? Vamos a tener que borrar el template porque no nos va a servir más ese template que nos cargaba el formulario, y vamos a tener que acomodar eso para que ahora solamente trabaje por Ajax. O sea, reciba una petición. ¿Cómo funciona? A ver. Primero, ¿qué es Ajax? Vale, vamos por ese punto. Ajax es un método que se ha creado en JavaScript para hacer peticiones asíncronas. ¿En qué consiste una petición asíncrona? Básicamente es, la aplicación viene por este camino, saca un hilo, o sea, en realidad estamos hablando muy en el aire, no es proceso, no es hilo, nada por eso, olvídense. Pero este es el flujo normal de procesamiento de nuestra aplicación. Está basada todo en peticiones y devoluciones de vistas de HTML. ¿Qué pasa? Cuando nosotros llegamos acá, por ejemplo, a esa ventana, Ajax lo que va a hacer es hacer una petición paralela al servidor por detrás. O sea, el servidor va a procesar esa petición, se le van a pasar parámetros, va a hacer get, post, va a haber varias cosas que van a... El servidor va a procesar esa petición y le va a devolver una respuesta. Pero mientras tanto nuestra aplicación puede o seguir por este camino o irse. ¿Qué pasa? Hay un problema con Ajax. Si vos te vas, cuando vuelva la respuesta de Ajax no te vas a enterar, excepto que definas a nivel global algunas cosas. En este caso no hay problema porque lo vamos a hacer localmente. La idea es que dentro de esta aplicación uno pueda, sin tener que recargar toda la página, apostar. Y cuando devuelva la respuesta, procesar esa respuesta, ya sea, por ejemplo, en el caso nuestro lo que podemos hacer es tener los dos botones de opciones de juego,
Cuando apretemos 1, lo que va a hacer es bloquea los dos botones, eso manda la petición al servidor, el servidor la procesa, cuando devuelve la respuesta, si está correcta, directamente nos puede mostrar la opción que elegimos, o, por ejemplo, podríamos permitirle que cambie la respuesta si quiere, no estaría muy bueno, pero bueno, podríamos hacer lo que nosotros querramos, básicamente. La idea acá es que, si ya está apostado, que le muestre solamente la respuesta elegida y ya está. Vamos a arrancar con eso entonces. Y lo otro que vamos a hacer es hacer una pequeña implementación de Google Charts. ¿De qué? Google Charts es una librería de Google que te permite aplicarle gráficos en base a valores, y te les permite aplicar gráficos en nuestra aplicación. A ver, no vamos a profundizar en esta implementación de Google Chart, es simplemente algo rápido, un vistazo como para ver. Un API. Es una API de Java, exactamente. Es una API Java que lo podemos, es más, de hecho ni siquiera nos haría una aplicación web. Podríamos usar un template, un HTML estático y igual nos va a estar procesando el gráfico. Arrancamos con esto de Google Chart y después directamente nos dedicamos todo el resto del tiempo a allá. Para empezar con Google Chart, lo que vamos a hacer es vamos a abrir la página de Google Chart, básicamente. Los que no tienen internet, lo lamento. No, a ver cómo vamos a hacer, porque... Sí, porque pero pública se está cayendo cada 5 minutos. Privada. Es que la privada está bajo la seguridad. Es más, si querés enchufar el cable y enchufarlo. No. Abajo hay un cable de UTP. No viene más. ¿Te deja entrar a Google Chart? Fíjate a ver hasta dónde te deja entrar. Y si es la... ¿Mm? no, pero la mía capaz de... Sí, las nuestras están dentro del dominio. O sea, las IP de las máquinas están registradas. Pon ahí Google Chart y abrí a ver qué onda. No del vecino, a ver. No, ahora ya no está. Yo voy a jugar entonces. Trabajo. Voy a hacer lo mismo que todos los días. Tratar de conquistar el mundo, no jugar al dinosaurio. Esquivándole a los pterodáctilos. Sí, pero... No le importa. No, pará. Abriste la privada. Sí, te conecto. ¿Hace cuánto que hiciste el tatuaje? Anoche. Estaba comiendo todavía. ¿Cuál es el nuevo? No. ¿El de acá atrás también? No, no tenés. No lo viste. Eso va a picar mucho en un rato, No, anoche, hoy ya está. Vamos Claro. a hacer ese que falta. No, picar. Claro. ¿Sí? Cuando el tatuaje empieza a levantar la cascarita, pica. Ahí está, a ver, fíjate. A mí me dan ganas de rascarme y camino por los paredes. Sí, y cuando te vas de vacaciones y te empieza a querer pegar el solcito. ¡Ay, Papá! hermoso! ¿Sabes qué lindo? Ahí va. Bueno, Google Charts. Abrimos la página de Google Charts. Como verán, básicamente les cuento por las dudas, para los que no han usado mucho, Google tiene muchas herramientas para desarrollo. Estas herramientas son gratuitas, pero tienen sus complicaciones. Pros y contras. Exactamente. El contra de Google Chart en sí, si bien nos permite hacer cosas muy copadas, por ejemplo unos grafiquitos, fíjense que vieron que acá al costado tienen unos gráficos que están cargándose. Bueno, fíjense que por ejemplo nos permite pasarle el mouse y ver los resultados. Nos va a permitir hacer un par de cositas. El contra grande que tiene Google Chart es que no nos podemos bajar las librerías. La única forma de trabajo que tenemos con Google Chart es mandándole los datos a ellos, que ellos procesen el gráfico y nos devuelvan el Canvas. Lo bueno que tiene es que es Canvas, o sea que es más liviano. Nos devuelve el Canvas. Lo dejaba bien, claro. Canvas es una de las implementaciones de HTML5 en la cual permite generar dibujos directamente sobre la página. Por ejemplo, en vez de agarrar y traer una imagen, te permite generar los dibujos ahí directamente. Podés hacer una O sea, podés hacer videos, animaciones, cosas por el estilo. sin la tiene tener- una función y te está generando la imagen a partir de la función como un vector.
Sí, es como una especie de vectorial, es exactamente algo por el estilo. ¿Qué pasa? Está muy bueno, es muy livianito, nos permite hacer, por ejemplo, fíjense que eso tiene un rango, o sea, podríamos variar el rango, por lo por el estilo, pero como les decía, el problema grande que tiene es que solamente lo podemos usar mandándole los datos. No podemos descargarnos las librerías y usarlo nosotros. Existen otros, por ejemplo, existe uno que es CharsJS, que directamente nos permite a nosotros bajarnos las librerías y ponerlas dentro de nuestra aplicación. La limitación grande que vamos a tener en este caso es si necesitamos usar en intranet sin acceso a internet. En ese caso sí vamos a tener problemas, pues no lo vamos a poder usar. Pero tenemos otras alternativas. Igual, ya eso es tarea de cada uno. En el momento que les toque desarrollar, buscar las herramientas que le hagan falta. Yo más o menos les tiro una línea y la ven ustedes. Si entramos acá, van a ver que hay un link que dice View Source, donde vamos a poder ver el código de cada uno de los ejemplos. Nosotros lo que vamos a hacer básicamente es meterle acá un grafiquito con cómo van evolucionando las respuestas. De todos los otros usuarios. En general, de la pregunta en sí. Para esto lo que vamos a hacer es buscar un bar charts. Podríamos meterle, fíjense acá, podríamos meterle un de torta, un pie, pero el problema que tenemos es que es muy pequeño el espacio como para poder apreciar algo. En cambio, de la otra forma, vamos a tener dos barras en las cuales vamos a poder ver cuál está más largo. Vamos a ir a, fíjense en los bar charts. Ya por defecto hay acá un par de bar charts que, a ver, no se ve muy bien, pero bueno, no es muy grande la... Tenemos una implementación donde tiene varias opciones y debajo está el código de eso. Háganle clic a eso, van a ver que les abre otra página. JS Fiddle es muy bueno, sí, exactamente, es una masa. Es una página que nos da una herramienta que es muy útil, que lo que nos va a permitir hacer es hacer una implementación rápida de HTML, CSS y JS y ver el resultado ahí al toque. O sea, no nos hace falta hacer todo el deploy, toda la implementación para hacer algún tipo de pruebas así como esta. Fíjense que a nivel de código, a nivel de HTML, lo único que necesitamos hacer es incluir la librería de Google, que es la que le figura arriba a la izquierda. ¿Dónde tocaste para utilizar eso? ¿Viste debajo del grafiquito? Ahí ese botón que dice... Exactamente, ese mismo. A ver si puedo ocultar esta barra. ¿Cuál? La de la izquierda. No. Vamos. Ay, tenía una forma de verlo que era mucho más copada y ahora no me acuerdo cómo se hacía. Hay una forma que te lo muestra en pantalla completa esto. Claramente un LP. ¿Mm? LP11 No, pero a lo que me refiero es que te muestra estas 4 columnas nada más en todo el browser. Bueno, no importa, perdón. Vamos acá, venimos acá, yo fin del... Acá, como les decía, lo único que tenemos que hacer es cargar la librería y definir un div. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de los divs, que son contenedores de objetos que ayudan a armar estructuras? Bueno, nosotros vamos a definir un div en donde se va a cargar nuestro gráfico. En este caso se llama chart div. Y luego de eso, una vez que definimos el div, empezamos con el JS. El JS, ahí ya entra un par de cositas más. No nos vamos a centrar en todas porque, por ejemplo, la primera línea esta, la 1, en realidad lo que está haciendo es cargando paquetes, básicamente inicializando la librería de Google. La segunda línea está empezando a cargar, o sea, está preparando los elementos para ver cómo va a ser el renderizado de esos elementos. Acá ya empieza la función que va en la línea 4 va a empezar la función que va a ser el gráfico en sí. Lo que a nosotros nos va a importar más que nada va a ser esta sección de acá, donde se está completando el data. Fíjense que hace Google Visualization, Array to Data Table.
Eso en realidad lo que está haciendo es convirtiendo los datos a un tipo de variables que usa Google para poder... A nosotros lo que nos importa es lo que le está pasando, que va a ser donde vamos a cargar nuestros resultados. Acá, por ejemplo, ¿cómo se imaginan que sería esto? Fíjense, a ver, por ejemplo, la primera línea tiene 3 títulos, ¿vieron? La segunda tiene 3 valores. ¿Cómo se imaginan que sería el caso nuestro? Y le pasamos las preguntas y después le pasamos las respuestas. Pero... En realidad lo que vamos a hacer es en la primera columna, o sea, en el primer elemento de cada uno de esos objetos, le vamos a pasar la respuesta en sí. Y en el segundo, la cantidad de repeticiones que tiene esa respuesta. Básicamente, esta estructura de datos lo que tiene es el label que le va a aplicar y después los valores que van a tomar cada uno de las tablas, de la columna o los círculos, los pedazos del pipe. Después de eso, tiene un par de opciones y directamente hace o sea, fíjense que después viene Material Options, pero esto es el título que queremos que le ponga el gráfico. Fíjense que si yo agarro y le cambio acá y le pongo... a ver, Material Options. A la grande le puse cuca. Frase célebre de los Simpsons. En vez ahora el gráfico de la derecha, en vez de llamarse población, no sé qué historia, se llama a la grande le puse cuca. Así es fácil. Después nos permite poner si las barras van a ser horizontales, si van a ser verticales, varias cosas más. Que en realidad por defecto no hace falta esas opciones. Y la última línea, las últimas 2 líneas van a ser las que van a graficar en sí. Acá le vamos a decir Google Charts el tipo de gráfico que queremos. Le pasamos el elemento al cual vamos a aplicárselo. Y en la última le decimos que lo dibuje. En la última línea, en la 29, le decimos que lo dibuje. Ahora, bueno, vamos a arrancar entonces. Hagan una cosa. Vamos a ir y nosotros lo que vamos a hacer es meter esto mismo dentro de nuestra tabla. Hay un par de detallitos ahí. Vamos a ir a nuestro modelo, a nuestro template. ¿Se acuerdan el que tenía la tabla de resultados? La apuestas list.html que está dentro de la aplicación apuestas. Bueno, vamos a ir ahí. Lo que tendríamos que hacer es agregarle una columna nueva. Resultados. Luego de eso tendríamos que definir una columna nueva dentro de los datos donde vamos a guardar los resultados. Para esto de acá vamos a necesitar de alguna forma, en base a la pregunta, obtener los valores y los resultados que tenemos. Para eso lo que vamos a hacer es definir dentro del modelo dentro del modelo de las preguntas le vamos a agregar una función que nos va a permitir obtener esos resultados. Total de respuestas sí, total de respuestas no. En realidad ahí hay un pequeño detalle. Primera y segunda respuesta. No, lo que hacemos directamente es que nos devuelva el valor de la respuesta junto a su cantidad. El valor de la otra respuesta junto a su cantidad. Exacto. Lo que vamos a hacer es definir un array de tuplas, básicamente. El array va a tener 2 elementos, la A y la B, por decirlo de una forma, la primera y la segunda, y adentro cada uno de esos elementos va a ser una tupla en la cual va a tener el valor en texto, o sea, el texto, la respuesta y la cantidad. ¿Qué pasa? Les cuento, vamos a ir al modelo, así les voy a mostrar una cosa. Hay 2 formas de hacerlo. Ahora vamos al modelo a definir esto. Dentro de preguntas vamos a definir la función. ¿Qué pasa? Lo que vamos a hacer nosotros, ¿se acuerdan que teníamos las preguntas que tienen asociadas las respuestas y que a su vez las apuestas están asociadas a estas preguntas y respuestas? Una de las formas que por lógica diríamos, tratemos de procesar lo más completo posible, hagamos una sola petición a la base de datos de SQL, a las apuestas hechas, y digámosla que nos devuelva
o sea, filtrado por pregunta y ordenado, o sea, agrupado por respuestas los totales. Sería como una especie de group by, o sea, donde estamos contando las respuestas. El problema que tenemos con esto, si bien está muy bueno como petición porque nos va a devolver un dato al token, lo que tiene de negativo esto es que como vamos a trabajar sobre las apuestas ya realizadas, en los casos en los cuales tengamos todas las apuestas realizadas a una sola opción, la segunda directamente no va a figurar. ¿Me siguen más o menos por qué es que no va a figurar? Sí. ¿Qué pasa? Una de las formas, la ideal sería ir a las apuestas realizadas y decirles, bueno, de la pregunta mañana llueve, devolveme como resultado las dos agrupado por dos respuestas posibles y suma la cantidad de totales que tiene. ¿Cuál es el problema? Si por ejemplo mañana llueve, todo el mundo contestó que sí, nadie contestó que no, no va a encontrar ninguna respuesta no, por ende directamente ni siquiera me va a figurar la opción como cero. Por eso lo que vamos a tener que hacer es irnos de la pregunta a todas las respuestas válidas y de las respuestas válidas decirle, bueno, ¿cuántas tenés para sí y cuántas tenés para no? O cuántas tenés para una y cuántas tenés para la otra. Para eso, o sea, tampoco es tan grande la lógica, no se asusten. Para eso lo que vamos a hacer es definir una función acá. ¿Se animan a hacerlo solo o quieren que lo vayamos haciendo? O sea, vos vas a hacer una consulta de toda la pregunta, pero si no te devuelve nada, le podés poner por defecto un valor. Sí, el problema, ¿sabes cuál es? Que si yo te digo, por ejemplo, el próximo auto ¿de qué? No se me ocurre nadie, de Talones, por ejemplo. ¿Va a ser verde o azul? ¿Va a ser Ford o Chevrolet? ¿Qué pasa? Todo el mundo contesta Chevrolet y vos le pusiste por defecto Ford, está bien, te va a completar y vos vas a tener Chevrolet 5, Ford 0. Pero ¿qué pasa? Cuando vos le hayas puesto por defecto se lo pones por código. Si vos le pusiste que por defecto es Ford y todo el mundo contestó Ford... No, yo le pongo por defecto que si no encuentra algo, me hago un cero. Está bien, pero el tema, ¿sabes cuál es? No vas a tener el valor de la respuesta. No vas a tener, o sea, el texto que dice la respuesta. Ese es el problema, ¿entendés? Por eso lo que hacemos es barremos. Primero traemos todas las opciones válidas y después las sumarizamos. Tampoco es tanto el procesamiento como para complicarle, para quemarnos la cabeza con una consulta anidada super hiper mega pro. Porque a la larga volvemos a hacer lo mismo, ¿entendés? O sea, varias consultas. Bueno, vamos a definir una función get result self. Vamos a definir esta función que como parámetro va a recibir una pregunta. ¿Se animan a ir haciéndolo o quieren que la vaya haciendo? Bueno. Lo que necesitamos primero es que nos devuelva las respuestas válidas, ¿no? Respuestas válidas es igual a una consulta en la otra tabla donde en pregunta, o sea, esté yo como pregunta, o sea, sería... ¿Puedo usar la de arriba? ¿La propiedad de arriba? ¿Qué propiedad de arriba? Sí, sí, mirá, ya la teníamos acá de hecho. Self.respuestas válidas. Llamamos al método de arriba, al método que ya tenemos definido, y ya tenemos las dos respuestas válidas para esa pregunta. ¿Qué hace el decorador ese de property? Property lo que hace es, te lo devuelve, perdón, está mal llamado. Gracias por la pregunta porque... Property te lo devuelve como una propiedad y no como un método. Entonces vos lo podés usar como si fuese una propiedad. No vas a poder asignarle valores a esa propiedad. ¿Y pero en qué cambia, digamos? ¿En qué cambia? Que por ejemplo... Porque si no, directamente lo dejo como un método y que lo que cambió fue meter un paréntesis. Sí, o sea, meterle un paréntesis a la propiedad. Lo que pasa es que la propiedad se carga por defecto y el método no. Esa es la diferencia. Ahí te parece que estaba vacío. La lógica es distinta aparte internamente. Bueno. Ahora ya tenemos las respuestas válidas. Ahora con estas respuestas válidas lo que tenemos que hacer es decir, bueno, dijimos que nos iba a devolver un array, vamos a definir un array vacío, porque todavía no tenemos los valores que va a tomar este array, ¿no? Un array vacío donde vamos a hacer
un for. Primero tenemos que recorrer estas respuestas válidas, y por cada una de estas respuestas válidas tenemos que obtener los resultados de ellas, ¿no? Para eso lo que vamos a hacer es un... ¡Ay, por Dios! ¿Dónde me fue ahora? Acá está. Para ello lo que vamos a hacer es recorrerlas y por cada una obtener los resultados que han tenido. Entonces, lo que hacemos es Gracias. x punto. Vamos a armar dijimos que íbamos a armar un diccionario, ¿no? Con va a tener dos elementos, o sea, el diccionario va a tener adentro tuplas. Estas tuplas van a tener como primer elemento, saludé. ¿Saben? Les cuento, podríamos haber armado un array que tenga diccionarios adentro, donde la clave sea el texto de la respuesta y el valor sea la cantidad de veces, exactamente. El problema que tenemos con esto es que por defecto los templates de Django no tienen una forma de obtener datos de un diccionario. O sea, nosotros no le podemos decir a un diccionario dinámicamente tráeme, o sea, recorreme todas las llaves que tengas y tráeme la 1, la 2, la 3. En Django podemos llamar, en los templates podemos llamar a valores de un diccionario. ¿Qué hacemos? Ponemos diccionario, punto, la llave y nos va a devolver el valor. ¿Qué pasa? Acá no vamos a saber qué valores van a tener las llaves, porque van a ir cambiando. Pueden ser sí, no, tal vez, rojo, verde, cualquier cosa. Pero no podemos recorrer los keys. Sí, podemos recorrer los keys, pero no podemos dinámicamente decirle punto key, o sea, punto el valor de la key. ¿Entendés? Para eso lo que hay que hacer es generar un método nuestro propio que reciba como parámetro el diccionario, que reciba como parámetro la key y solo lo procese y lo devuelve. Por eso lo que vamos a hacer es agarrar y hacer tuplas, donde podemos decir que el elemento 1 es el label, el elemento 2 del vector de la tupla, perdón, es el valor. Entonces, como elemento 1, acá tenemos respuestas válidas. Como el elemento 1 va a ser x, o sea, las x son respuestas válidas, ¿no? x.text, porque eso lo que va a hacer es devolverme a mí el texto de esa respuesta, ¿no? Y como segundo elemento, lo que vamos a hacer es decir apuestas.objects.filter, donde respuesta válida sea igual a x. ¿Estamos acá más o menos? ¿Están viendo lo que estoy haciendo? Y ahora .const. Entonces lo que va a devolver, esto de acá lo que va a hacer es en el primer elemento me va a traer directamente la variable texto, donde me va a decir si es blanco, rojo, azul o lo que sea, y en el segundo elemento me va a traer un conteo de la cantidad de veces que se dio esa respuesta. Lo bueno de esto es que si no se dio ninguna respuesta, la misma va a figurar y el conteo me va a dar 0. ¿Qué pasa? Esto por otro lado, al ser hacer una pregunta, o sea, una query de conteo, no nos va a preocupar a nosotros por el manejo de datos, porque la base de datos nos va a devolver un entero nada más. No nos va a devolver más que un entero. Hasta ahí todo muy bonito. Tenemos la tupla esta. Lo que nos estaría faltando es agregársela al diccionario. Para eso hacemos dict.append. El array, perdón, cierto. A dict. Sí, me quedó. No. Inicialmente iba a ser un diccionario, por eso lo puse como dict. Obviamente. Es más, próximamente. Nosotros puede llegar a ser lo suficientemente mal pensado como pensar algo así de por abajo. La mejor, ¿sabés qué? Esto se me acaba de ocurrir que está muy bueno el tema de cambiarle los nombres a las variables. Simplemente para que me presten atención. ¿Hace falta dos paréntesis ahí? Sí. Pero te pones después, Porque si no, no te lo tomas como son. No, lo que pasa es que el primer paréntesis es del método append, Sí. ¿no? Y el segundo paréntesis define la tupla.
Exactamente, como que al método le estás pasando 1, 2, 3 parámetros. Bueno, y después lo que nos falta es el return del dict directamente, que nos devuelve este dato. Sería algo así como return dict. Es como que, por suerte, hablamos en español y el inglés no está tan usado. Yo sé que vos lo que... Son todos unos malditos. Yo sé que vos querés. Son todos unos malditos pensadores. Pero volveme de nuevo el... Ahí está la descripción. Arriba, la línea 27 y la 28. Sí, pero no sé... Return. Sí, no, el count. Count y entre paréntesis. Que eso lo que hace es mandarle o sea, convertirlo en una consulta de conteo. Count y dos paréntesis Sí, cerrados. ahí te lo muestro. Y después vamos que cierran. Así, ahí te muestro. A ver, ahí estaría. Sería count, los dos paréntesis del count y dos paréntesis más que, o sea, abre y cierra y después... Sí. Bueno, ¿estamos todos listos? Espérate que me falta el return. Return dict. ¿Eh? No me... Return dict. Y ahora, es más, cada vez que lo diga ahora, malditos mal pensados van a estar riéndose como niños de 9 años. Dijo teta. Sí, en tu caso dijiste pija, pero... Sí, no sé, por eso. Una pregunta. Sí. Ahí donde pusiste, ¿no deberían ser respuestas válidas? ¿Tú pusiste respuestas válidas? A ver, ¿dónde si es en el for, está mal. No, sí, a ver. Ahí. No, acá está bien porque te cuento cuál es. Acá lo que yo le estoy pasando es a qué columna quiero que filtre. Y la columna de apuestas se llama respuesta válida. Este sí es respuestas válidas porque son las dos respuestas que estoy trayendo de arriba. Y esa es la que estoy recorriéndola, iterándola. Porque cuando puse con ese no me tiró ningún error. A ver. O sea, puse... Pero igual no le estás llamando todavía, ¿no? Ah, ¿Estamos hasta acá? Ahora lo que voy a hacer es, simplemente para que vean que esto funciona, vamos a copiarlo dentro de la columna esta de resultado que habíamos hecho. Vamos a hacer pregunta punto get results. Y esto, si bien no me va a devolver el gráfico, pues si me devuelve el gráfico ya está listo, o sea, me renuncio, pero me devuelve lo que queríamos que nos devuelva. El array con el primer elemento, una tupla donde tengo el texto, y el segundo elemento de la tupla, la cantidad de veces que se repite. ¿A todos les funcionó? ¿A alguien se lo rompió? Espérate que creo que hasta vos te... No, está bien. Lo que pasa es que abajo no los que están en blanco así es porque directamente no tienen, ¿cómo se llama? No tienen resultados. No tienen respuestas válidas. No tienen respuestas válidas cargadas, exactamente, perdón. O sea, al momento de crearla no le definí la respuesta válida. Eso podría ser también una cuestión de decir, bueno, si cuando recorremos todas las posibles apuestas, decimos, si el usuario no es administrador, solamente mostrarle las que tengan dos respuestas válidas, y entonces de esa forma no nos arriesgamos a que quiera contestar algo que no puede. Ahí tiene un error de... A ver. Te tiene que haber tirado un error de sintaxis. Sí, ahorita no me salgo cagado. A ver, Apuestas. Te cuento. Vos pusiste ser punto apuesta. No, te falta migración.
Ahí viste, ahí te tiró la tabla, ahí te tiró la migración de apuestas. Ahí te la migró. Y ahora si la vuelves a poner. Faltaba impactar en el modelo, a ver, en la base de datos. Fíjate que en los rangos del nivel 25. En la línea 25, ¿Qué hay en la línea 25? que inician que abren el bloque del for. Eso es todo. Listo. Entonces tenemos este resultado así. Ahora lo único que nos falta es decir, che, Google, acá tenés los resultados, haz tu magia. A ver, lo que voy a hacer ahora es poner a cargar la notebook, pues estoy con el 5% de batería. Y les voy a pasar el código directamente, el HTML, o sea, porque el tema es que si lo tienen que ir copiando, no vamos a terminar más. La próxima vez me decís, ¿sabes qué? La entrada y dije, bueno, lo que voy a hacer es crear un... A ver... Sí, a ver, sí, a ver. No, lo que pasa es que ese vídeo se ve el pasillo. Bueno, voy a crear un GIS con el contenido de la celda. Y ahí, o sea, yo lo voy a copiar y pegar y así ustedes lo pueden sacar de acá. Porque si no... Creo que Es meter el div y el JS. Lo que pasa es que yo en el JS le hice unos cambiecitos que ahí se los quiero explicar. Son sonceras, no es más que... De hecho, el JS este que yo tengo acá es... ¿Cómo se llama? Es el mismo que está en la página de Google Charts. Es más, si quieren, si no van a hacer trampa, vayan a GitHub. Más fácil, no le voy a crear el repo. ¿Vieron los pull requests donde yo les mando los cambios? Ya están cargados los cambios de la clase del día de hoy. O sea, no todos, pero ya están unos cuantos. ¿Eh? No, el pull request está hecho. ¿Lo encontraron todos? Busquen en el repositorio, busquen Tuxis directamente. Va a ser barra Tuxis. TUXIS. Y ahí ahí busquen el repo de apuestas. En la segunda tab pueden... sí, apuestas. Vayan a la pestaña Pull Request. Van a ver que hay varios mergeados. Sí. En la lista de cuando entras y ves los mergeados, fíjate, o los que dicen cerrados, creo que dicen, no me acuerdo. Pull request No te muestran, no, porque están todos cerrados. Fíjense. Si no lo open, si no... Ahí dice close. ¿Vieron que al lado dice 8 close? No, ¿cuántas pull request? Y de ahí, supongo que iríamos... Que dice mejora. mejora y Google Chat. Ese mismo, abran ese, vayan al Files, al que muestra las diferencias, a la tab Files Change. Ahí está. Ahora, una vez que estén ahí en el Files Change, vayan hay un archivo que es
apuestaslist.html y ahí están los cambios que hay que hacer. Por un lado, miren, yo acá hice una cosa que no está muy buena, la hice ayer como para acomodarlo, pero de todas formas después hay que hacerlo bien. Yo le metí los JS de Google directamente en el body. No hay problema que lo importen ahí. No queda prolijo, ¿no? Para eso lo que vamos a hacer ahora, después que terminemos esto, y una vez que terminemos lo del Ajax, es acomodar la importación en un bloque debajo del index. Porque tampoco queremos que lo cargue en todo momento, porque si lo carga en todo momento... Super recursos. Exactamente, estamos penalizando todas las páginas que no tengan charts con los JS Google. Luego le agregué un style. ¿Qué pasa? Ahí está. Luego le agregué un style a una de las columnas donde yo le estoy dando un ancho fijo, 400 píxeles. ¿Por qué? Porque después el gráfico lo voy a hacer de 400 píxeles adentro del... O sea, voy a pedir que la caja del gráfico ocupe 400 píxeles. El atributo style dentro de un objeto, en este caso de una celda, lo que hace es lo mismo que si le hubiésemos definido una clase y le pasamos ¿cómo se llama? O sea, le definimos en la clase el ancho y se la pasamos a la columna. El problema que hay acá con definir la columna, o sea, con definirle el ancho en una clase, esa clase dentro de un archivo de estilos, y ese archivo de estilos importarlo y aplicárselo a la columna, es que se imaginen que si tienen que ver rápidamente qué ancho tiene esa columna, que es un dato que por ahí es muy útil a nivel de columnas, tenemos que hacer el proceso inverso al que yo se los comenté. Luego de eso, vamos a ir a la columna esta donde habíamos metido los datos de resultado. Vamos a borrar estos datos de resultado. Vamos a importar el JS de... ¿Se acuerdan que yo les dije primero definimos dónde queremos que nos haga el gráfico? Que era un div. ¿Se acuerdan de esa parte? Bueno, copien el div ese que está al final y fíjense que yo lo que hice es agarrar y al div, o sea, por defecto en el div que está en la documentación viene sin el guión bajo en el ID. Es más, fíjense que figura con pchar, el nombre es un char de, o sea, un gráfico de torta. En realidad yo lo que pasa es que empecé haciendo un gráfico de torta y después le puse uno de barras, por eso es que el ID figura como pie-chart-bajo preguntas.id. ¿Se imaginan por qué le estoy haciendo eso? Están muy perdidos, estamos... Sí, pero ya te copiando por ahí. Está bien. No, por eso la idea es que primero copien solamente el div, que veamos en la parte del div ese y después copiemos lo otro. El div está, es dentro de lo que yo agregué, es casi una de las últimas líneas. Sí. El div, igual pide pchart, bla 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 bla. Guión bajo es. A ver, eso es lo que te está diciendo, que vas a buscar en pregunta ID, que vas a hacer un gráfico de 400 por 80, ¿verdad? Esto en realidad lo que hace es, esto así solo define un contenedor de 400 píxeles por 80, donde el ID se va a llamar pie-chart-bajo y le va a poner el ID de esa pregunta. Les cuento por qué hago esto. ¿Qué pasa? Cuando uno trabaja Google Chart lo que hace es, o sea, no se olviden que esto está dentro de un bucle. Ese bucle va imprimiendo filas, o sea, cada una de las filas. Si yo les pongo a todos pie-chart, 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 cuando Google procese, lo que va a hacer es, primero que cuando busca por ID solamente va a traer el primero, no va a traer una colección de datos, ¿no? O sea que solamente va a traer el primer contenedor. Y segundo, que lo que va a hacer es, por cada una de las filas, va a ir procesando los datos y va a ir pisando la anterior. Entonces el resultado que vamos a tener si no definimos, o sea, si no particularizamos un div
y un procesamiento por cada pregunta, es que vamos a tener toda la tabla, donde solamente en el primero va a haber un procesamiento de Google con el último dato de la columna, con el último dato de la fila. O sea, nada que ver con lo que queremos que haga. Exactamente. Entonces lo que hacemos es decimos, listo, para evitarnos esto, definimos uno para cada uno y le ponemos un nombre distinto. ¿Cómo hacemos? Agregándole el Nombre dinámico. ID de la pregunta, básicamente. Le agregamos el ID de la pregunta al nombre del contenedor y de esa forma ya tenemos identificado uno a uno los ID. Fíjense que miren, o sea, no hace falta que lo hagan esto, pero miren, yo vengo acá, me muestra esto y si yo abro el inspector, me va a decir PyChart 2. Este de acá me va a decir PyChart 3 y así voy a tener distintos contenedores con un nombre único en mi sistema. Luego de esto, voy a copiar solamente el script que está arriba. Chapá. Bueno, luego vamos a copiar solamente el script que está. ¿Vieron desde el tag script que abre hasta el tag script que cierra? ¿Cuál? Dentro de lo que habíamos copiado antes, hay un script que abre la lógica y hay un script que cierra la lógica. O sea, que cierra el bloque de script. Sí. Vamos a copiar únicamente eso, lo vamos a pegar acá arriba de la columna, que sería este script que está acá. A ver si puedo. A ver, ahí está. Vamos a copiar este bloque de script que está acá. A ver, ahí estamos. Fíjense que tiene la misma estructura que teníamos antes. Tenemos la carga de los paquetes de graficación. Tenemos la inicialización de los graficadores de Google. Y tenemos una función que nos va a definir cómo graficar esta tabla, este gráfico, justamente. Cómo renderizar el gráfico. ¿Se acuerdan que yo les dije que lo importante para nosotros iba a ser lo que estaba dentro del array to data table? ¿Se acuerdan de eso? Sí. ¿Qué pasa? Yo ahí, en la primera, voy a tener solamente 2 elementos, a diferencia de lo que teníamos antes que eran 3. El primer array va a contener los títulos, respuestas y cantidad. Esto va a ser lo que se va a imprimir en los ejes X e Y de nuestro gráfico. Y luego de eso, fíjense que yo lo que estoy haciendo es un for. Hago un for de Python, de Django en sí. ¿Lo están viendo ahí el for? ¿Sí? Donde yo voy a recorrer los resultados. ¿Se acuerdan que los resultados eran tuplas, donde el primer elemento era el label, el segundo elemento era la cantidad? Yo voy a recorrer estas tuplas y lo que voy a hacer es que por cada uno de estos resultados voy a definir, fíjense, defino acá El X y el Y. exactamente el valor del label, que sería el dato del resultado en la posición 0, y para el otro el dato de la tupla en la posición 1. Por eso es que no usaba diccionarios, porque de esta forma yo puedo tener los pares muy fácilmente. Sí, notar la forma de acceder ahí al sub 0 y sub 1 La posición 0 y la posición 1 de la tupla. ¿Cuál es el problema? Si hubiese sido diccionario, las claves son dinámicas. Y si yo no le defino la función, yo no puedo escribirla acá en código punto una variable, porque entra en conflicto. O sea, imagínense que yo podría decirle, a nivel de Python yo puedo decirle, de este diccionario recordeme todas las llaves, las keys. Me traería todas las keys. Adentro de ese bucle, por cada una de estas iteraciones, decir, bueno, tráeme diccionario y la key esta. ¿Y qué pasa? Python procesa esa variable y me devuelve el valor. Acá, si yo hago punto, me va a estar llamando a un atributo, un método, que se va a llamar X o se va a llamar key, pero no va a traer el valor dentro de esa variable. Por eso es que uso directamente
tuplas. Esto de acá me va a generar la tablita acá con las dos opciones. Luego de eso, lo único que le cambié es en el option, le agregué que la leyenda esté en o sea, tenga una posición non. Esto lo que hace es me saca las leyendas. Y luego, fíjense que acá, en la línea 39, donde me pedía que grafique en pie chart, le puse guión bajo el ID. ¿Para qué? Para que cada una de las corridas que haga sobre la lógica me lo vaya graficando en cada una de las filas que ya habíamos definido antes en los contenedores. Luego de eso, simplemente draw data. Ahora, cuando yo guarde esto, van a ver que hay un resultado que no es muy bonito, pero ya lo vamos a acomodar. A ver. La variable esa de x.1 No, es que esa no vamos a notar. No, Me parece que es porque le pusiste una S al result. a ver, para. Que tenía un número. Cuando se ve el result, me parece que vos le pusiste. A ver. Y el punto C te devuelve el primer elemento de tuple, que era el... A ver. pero esto no tenía comillas. No, para ver, mira, déjame ver una cosa. Está el script acá. No me está trayendo nada. Fíjense. A ver. ¿Cómo lo había llamado acá? Ah, el segundo no está en sus comillas. Primero sí. No, porque el segundo es un número. Pero una variable. No. Es un número eso. ¿Por qué no me lo está graficando ahora? A ver. Fíjense lo que está procesando acá. Fuck. ¿Ven ahí donde tengo el mouse? Acá. Me responde sí, 1, no, 0. El string de la respuesta y después el otro como sin la string. No. El expected token bar. La bar no está definido. Bar abajo options igual a... No, pero no. Sin No, debe faltar un punto y coma o algo porque tenés el bar. Creo que en el X1 le falta la comillas. No, es que el X1 es un número. Ah, Por eso yo necesito que el X1 tenga... Y te dice cuál es el bar que no le gustó. Son los más. que eso, sí. Esto es el... Estaban todos los más de... Exactamente. Bueno, les cuento que para hacer esto en GitHub existe una forma de ver el código que me lo muestra directamente sin los más. Decís view. Exactamente. Por eso digo yo, o sea, es muy sábado a la mañana, chicos, me acosté tarde anoche Yo también. para poder acomodarle. Sí, pero vos no estás dando la clase. No estoy escuchando. Soy medio mogólico, pero estoy escuchando. A ver. Está rompiendo todo. No, lo que está, esto acá estas pantallas rojas son errores de Atom. Atom cuando tiene algunos problemitas, que tiene problemas con alguna librería o algo, los avisa de esa forma. No es de la forma más agradable, pero... Ahora, cuando lo corro, ahí sí, ahora sí me dio los resultados. Ahí está. Muy bien. Fíjense que me devuelve tal vez 1, o sea, tal vez sí 1, tal vez no 1. Acá, bueno, habría que ver después el tema de los tamaños y esas cosas. Igual me va a permitir, si yo le pongo el mouse sobre, saber qué valor tiene. Por otro lado, también me va a devolver que la axisa 0 no puede, o sea, no tiene tipo string ni una cosa por el estilo. A mí me va a hacer cualquier.
Cualquier gráfico. Ah, ¿dónde metiste el body? Ah, no, es el mismo, está bien. No, eso lo metí dentro del No barrio. tenés ninguno. Sí, no tenés ninguno. Hacer una apuesta cualquiera, jugar. Eso que nos está dando arriba es porque no tenemos respuestas válidas definidas para esa pregunta. ¿Entienden? ¿Se dan cuenta? Sí, por eso tenía un if. Por eso me está devolviendo, exactamente, yo tenía un if, que ahora lo voy a copiar. ¿Qué pasa? Yo lo que le había metido a esto es un if arriba, que cuando todos dijeron, no, pero ¿para qué poner if? Yo acá arriba le había puesto un if que contiene todo, que dice si existen resultados, entonces, es decir, acá abajo, end if. Básicamente es eso. Igual acá podríamos optimizarlo un poquito más, como decir, creo que era get respuestas válidas, si no me equivoco. Estas son cosas que después tienen que ir viendo, chicos. Por ejemplo, yo esto lo hice anoche para tenerlo más o menos bien armadito, ¿no? Pero ¿qué pasa? Yo puse get results. If get result me procesa todos los gráficos para evitar de que me muestre errores donde no tenía respuestas válidas. No pasa nada. ¿Qué implica esto? Si ustedes se ponen a pensar, solamente para saber si esta pregunta tiene respuestas válidas, estoy yendo a las respuestas válidas, estoy trayendo las respuestas válidas, estoy yendo a los resultados, estoy contando los resultados, y si eso tiene algo, lo muestro. En cambio, si yo directamente le pego, o sea, uso respuestas válidas, esa propiedad, yo lo único que hago es voy y me fijo. Che, ¿existen respuestas válidas? Sí existen. Mostrámelo. Procesá, sumá, hacé todo lo que tengas que hacer. Si no existen respuestas válidas, no me lo muestres. ¿Qué pasa? ¿Funciona de la otra forma? Sí, funciona perfecto. De hecho, anoche yo cuando lo estaba haciendo funcionaba bien. ¿Qué pasa? Tenía mucho más a mano el get result, que lo tenía ahí abajo. Entonces lo armé así y lo saqué. Estos son los detallitos que tenemos que ir pensándolo. A ver, nuestra función como desarrolladores no es codificar. Nosotros no somos traductores a códigos. Acuérdense de esas cosas. Nosotros tenemos que pensar lo que estamos haciendo. De hecho, para eso nos preparamos para buscar la mejor lógica, la mejor aplicación a los problemas que tiene un cliente, un jefe, quien sea. O sea, normalmente cuando vienen con nosotros vienen con un problema. Está en nosotros buscar la mejor solución por medio de software. Es cuestión de simplemente analizar un poquito cada vez que vayamos haciendo las cosas. Las dos funcionan, las dos no van a dar error. De hecho, al nivel de nuestra aplicación, ni siquiera lo vamos a sentir a nivel de rendimiento. Pero ¿qué pasa? Si esto escala y mañana la aplicación de apuestas de, qué sé yo, de cualquiera de ustedes agarra y se hace un gigante, monstruosa, lo van a sufrir a eso. Hagamos software de calidad, chicos. Perfecto. Así que bueno, ahora, si volvemos a... Si volvemos a procesar, ya no nos muestra el error porque no va a traer, cargar y hacer todo lo que tiene que hacer para... ¿Qué nos muestra? No importa, es por esto. En realidad lo que está pasando acá, dentro del modelo, para ver. Dentro del modelo de respuestas válidas, acá poner extensa. En realidad te está trayendo el valor que corresponde, ¿no? Pero simplemente te está mostrando otro campo. En el toString te está mostrando el campo de listo. Hasta acá era lo que íbamos a ver de Google Chart. Espero que les haya sido útil, que les haya gustado. Ahora vamos con Ajax, directamente. ¿Qué hora es? Las 2. Opa. ¿Quieren que nos quedemos hasta las 2:30? Como quieran ustedes. Por mí, no. Como quieran. Yo no tengo problema.
Total es Ajax nada más, o sea, es una consulta en Ajax y nada más. Vamos a definir ahora la consulta en Ajax. Para esto, vamos a buscar, ¿qué tenemos que hacer? Para poder pasarle los datos en Ajax ¿cómo se llama? Al servidor, tenemos que recolectar los datos, armar el paquetito y pasárselo. El servidor, por otro lado, tiene que estar preparado para responder esos datos. Vamos a agarrar, vamos a venir a nuestro estático, porque los JS, chicos, los vamos a definir a nivel de estáticos. Java en sí, lo que trabajemos con Java, lo vamos a definir a nivel de estáticos. No lo vamos a definir a nivel de... A ver, podemos definirlo como recién en código, en HTML dinámico. Pero lo que podemos abstraer y sacar de ahí adentro, lo saquemos. Lo saquemos para que de esa forma cargue más dinámicamente la página, no haya que renderizar tanto. O sea, hay varias optimizaciones y mejoras que tenemos al definirlos como archivos estáticos. Vamos a crear un nuevo file que va a ser dentro de staticdep.js, que va a ser apuestas.js. ¿Qué tanta idea tienen de cómo se llama? ¿Qué tanta idea tienen de Java? Serio. Bueno, ¿Qué es eso? si estás arriba, sálvame, Superman. Bueno, JavaScript, esa cosa que dice que es código fuente, que dice que es un lenguaje de programación, pero no llega ni a hacerlo. Dicen algunos que lo quieren mucho, que programan en Java. Sí, dale. Vos programás en Java y ¿cómo se llama? Y la competencia programa en HTML. Bueno, sí, dale. Ponele que escribir HTML es programar. Esperen que les cuento, voy a buscar un ejemplo de un proyecto que ya tengo, así lo copio rápido, porque si no va a ser medio tedioso. Vamos a darle rápido esto. Deme 1 second. Ahí está. Listo. No, acá tenemos sí. Bueno. Vamos a definir en Java, a diferencia de Python, para definir las funciones se usa la palabra function. Decimos function, el nombre de la función, los atributos que va a tener esta función, y luego de eso definimos la función. Ahora, ¿saben qué? ¿Se acuerdan que estábamos muy bonitos con los tablos, indexados y todas esas cosas que lo habíamos entendido genial? Bueno, ahora volvemos a la llave. Y los puntos y comas. Lamento avisarles eso, pero bueno. Vamos a necesitar una función que lo que va a hacer básicamente es agarrar y decirnos, chicos, todo bien, genial, ahora, ¿qué debería hacer nuestra función? Recibir los datos y pasárselos al servidor y procesar la respuesta. ¿Qué datos le parece que nos haría falta que reciba esta función? ¿Qué pregunta es? No, ¿qué respuesta se cliqueó? Exactamente, ¿qué respuesta válida se cliqueó? Así que lo que vamos a hacer es decir, bueno, function y el usuario. ¿El usuario nos hace falta?
Ajax, me parece que sí. No, Ajax, ahí es el tema. Ajax también manda los requests. También me han- Entonces podemos tomar los datos del request, o sea, de la petición en sí, y recuperar los datos de ahí. O sea, no hace falta que mandemos el usuario. Ujú. Esa es una de las ventajas que tiene por ahí en ese procesamiento. A nivel de function, send apuesta. Entre paréntesis dijimos que... Es más, una pregunta. ¿Alguno de los que contestó qué datos hace falta, los pensó lógicamente? Ya. Porque yo les voy a mostrar algo. Los datos que nos hacen falta van a ser los datos de la... ¿De dónde sacamos los datos que nos hacen falta? Del formulario que habíamos definido antes apuestas. Si nosotros lo que necesitamos que hacer es procesar un formulario que ya lo teníamos hecho. Ahora en vez de que se los mande una vista entera, o sea un HTML, lo va a mandar un Java. Lo que vamos a hacer es tener estos mismos datos. Para eso, entonces lo que nos va a hacer falta es el ID de la respuesta válida, nada más. ¿Vieron acá? ¿Estamos? Ujú. Que de hecho lo que dijo Sergio es correcto, pero no creo que lo haya buscado de acá. ¿O me equivoco? No sé de qué estamos hablando. El parámetro que va a recibir es respuesta válida ID. Y ahí vamos a definir la función acá dentro. Por ejemplo, vamos a usar un alert, respuesta, o sea, respuesta válida ID. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, vamos a ir a apuestas list y vamos a importar ese JS. Copien la misma línea que habíamos hecho para que habíamos usado para los Google Charts. Y en la URL reemplácenla por barra JS, perdón, barra apuestas.js. ¿Y qué les parece que nos haría falta? Y poner algún estilo ya que El- tenemos. Usar el static. Static. Esto de ¿Se acuerdan de lo que habíamos usado en el base? El método static, que lo que hacía era nos cambiaba la ubicación, o sea, el patch de los estáticos de forma dinámica. Y acá nos hace falta hacer el load static. Exactamente eso mismo. No están tan dormidos. Se estaban haciendo los dormidos solamente para irse. No, yo estoy dormido. Es más, Mi media neurona todavía responde. load static y era static y la ubicación. ¿Estamos ahí? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Bueno. Pregunta. Sí. ¿Podría, ya que tenemos varios diccionarios de JS, empezar a darle, además de que suba una script, que tome alguna apariencia del JS que hemos subido ya de... ¿En qué sentido apariencia? Normalmente no definimos apariencia en los JS, ¿no? Pero hay veces que sí y hay veces que... La Está bien, no es buena No, costumbre. la apariencia por lo general no se define a nivel de JS. Lo que se define son comportamientos. La apariencia se define a nivel de CSS. ¿Qué pasa? Si vos necesitas que tome una apariencia u otra en base a un comportamiento, lo que haces es definir un JS que tiene las dos apariencias y por JS le cambias la clase, por lo general. Pero no se la definimos, o sea, a ver, de hecho JS no tiene forma de definir la apariencia. Tiene forma de aplicarle una apariencia ya existente. Por eso. No, lo que vos estás pensando del style es una apariencia ya existente. O sea, no es que vos decís verde. Le estás aplicando un JS, un CSS lo que estás aplicando. Por eso, o sea, vos decís, JavaScript tiene una opción que te permite decir, por ejemplo, a la ID, qué sé yo, no sé, a la clase tabla, en el atributo style, ponele background rojo.
lo va a aplicar, le va a aplicar rojo, pero en realidad lo que le está aplicando JS es un style, es un CSS lo que está aplicando. Exactamente. Porque no se olviden que el CSS no es solamente el que está guardado en el archivo CSS. CSS es todo ese lenguaje de programación. Programación. Esos estilos definidos dentro de... que ya los vamos a ver un poquito más adelante también. Entonces, si es que no es un signo de HTML. ¿Eh? Me encantan las peleas de programadores. Las disfruto mucho. Hay cosas que son muy claras. Bueno, Pásame. tú me conoces. Tú sabes que me gusta la cerveza fría, la comida picante y los homosexuales. Locas. Hay una cuestión simple. Escribir HTML no es programar. A ver, ¿alguien conoce algún programador de Word? Bueno, es lo mismo. Seamos realistas, es lo mismo. Por algo se llama hipertexto, o sea, es texto enriquecido. ¿Cómo les gustan estas cosas, no? A todo programador le encanta esto. ¿Discusiones disputarías? Obviamente. Bueno, teníamos el JS este que ya estaba importado. Lo que vamos a hacer ahora, le vamos a agregar una columnita. Total, nos sobran columnas, son gratis. Le vamos a agregar una columna que va a ser jugar. Vamos a aplicar esto, vamos a sacar esto que decía si es jugador, lo vamos a llevar arriba. Si es jugador, lo vamos a dejar acá arriba, vamos a sacarlo de abajo. Y le vamos a hacer ahora dos, ¿cómo se llama? Ahora vamos a usar una sola apuesta, perdón. Vamos a hacer un for, porque, ¿qué pasa? Nosotros necesitamos que puedan elegir entre las dos opciones válidas que teníamos, ¿no? Hay que listar las dos y hacer un botón para cada uno. For x in... no, esperen que no estábamos usando... pregunta, sí, pregunta, punto, respuesta, válida. Adentro vamos a meter este A. Y ahora vamos a cerrar el for. Dentro de este A le vamos a borrar todos los parámetros así y lo vamos a hacer así. Les cuento, hay una cosa que el Java, o sea, los métodos JavaScript, se pueden llamar desde un link. Redefiniendo la forma como escribimos el link, hay varias formas de que esto ejecute un JS. Una de ellas es adentro del href del link, decirle JavaScript, dos puntos y el método que queremos que ejecute. Otra forma es definir un atributo nuevo dentro de los elementos de HTML. A mí personalmente me gusta más, hay tres formas en realidad de hacerlo. La primera era JavaScript, dos puntos, el Java. La segunda es definir, por ejemplo, un método onClick. Se define un atributo acá, perdón, no es un método, perdón, un atributo. Un atributo acá, así como está el href, que se llame onClick, igual, y tenemos que volver a decirle JavaScript, dos puntos y el nuevo. Y la tercera forma, a mí personalmente no me gusta, se usa mucho, pero a mí no me gusta, es por JS decir, che, cuando hagan clic en alguno de los elementos que yo te estoy marcando, hace. ¿Qué pasa? Eso, si bien es más seguro porque la gente no puede hacer botón derecho, inspeccionar, ver el elemento y decir, este es el JS que te está llamando. Cuando el recurso que no es tanto, no creas. Porque el onClick consume el mismo recurso porque lo que hace es levanta un listener asociando esas dos cosas. El problema que tiene esto es que, ¿cómo se llama? Que cuando tenemos que seguir muchas líneas de código en un proyecto muy grande, es medio perno encontrar qué método se ejecuta cuando hacemos clic en esta opción.
Porque, ¿qué pasa? No tenemos una relación de... A ver, normalmente, ¿cómo es el comportamiento? Yo vengo, hago clic en el botón y espero que eso ejecute algo, ¿no? Es la forma lógica como uno va a buscar cosas. Acá no, acá yo tengo que ir a ver todo el JS que tengo definido y ver dónde está la definición de que le asigno una función a este botón, por decirlo así. Es medio feo. Se usa, no le voy a decir que no, ¿eh? Y hay mucha gente que dice tiene muchísimos beneficios definirlo de la otra forma. Está bien, lo respeto, o sea, a mí personalmente no me gusta, porque es muy engorroso. O sea, ¿cómo es cuando levantas el evento, hacer un evento cuando haces un clic de esa forma? Sería algo así como esto, les muestro un ejemplo. Hagamos de cuenta que esto es un botón, ¿no? Y yo le digo ID el botón. Pero yo lo dejo así, tal cual, ¿no? Yo me vengo acá a puestas y digo, no se preocupen si no entienden todo esto que estoy escribiendo, es para el botón, punto, esta es una forma de escribirlo, la otra es directamente así, ¿no? Clic, y acá vos decís function, function, miren, yo les voy a mostrar acá esto. El botón, ahí estamos. Send respuesta. Y acá le voy a poner this. Miren, yo lo que hice acá es, ven que este botón no hace referencia a nada. Porque, perdón, estoy buscando este botón, si ustedes lo ven, no hace referencia a nada, solamente tiene un ID-ATTR que tiene el ID de la pregunta válida, es el ID de la base de datos, ¿no? ¿Qué pasa? Yo por otro lado, lo que hice es decir, bueno, una vez que cargues este JS, barreme toda la página. Cuando encuentres algún elemento de HTML que el ID sea el botón, agregale el evento click y que haga esto. El this hace referencia a este objeto, ¿no? Es el objeto punto el atributo ID, se lo pasa al método de arriba, ¿no? Miren, fíjense esto. Bueno, ahora el único problema con eso es que lo tengo que definir ahora, al JS lo tengo que definir al final. ¿Por qué? Porque si yo lo defino al principio, cuando trate de buscar todos los elementos, todavía no van a estar impresos en el HTML. Primero va a buscar los elementos y después los va a imprimir en el HTML. Es simplemente por orden como va leyendo de arriba hacia abajo, ¿no? Fíjense ahora... Ay, espera. Si no le pongo un valor... Fíjense ahora... Dale, vamos, ¿verdad? ¿Hay un sería X por X en preguntas, respuestas válidas? Porque son... Tengo que devolver las dos. Pero se llama... ¿El for era respuestas válidas? El método era respuesta... Ah, sí, respuestas válidas, perdón, tenés razón. No me acordaba, estaba convencido que el método era respuesta válida. Que no tendría mucho sentido, pero bueno. Ahí está. Vieron que acá me pone... Fíjense que si yo le hago clic, vieron que me está poniendo el alert de Java, ¿no? Miren. Eso es... En Java, este método acá, cuando llama y le pasa este atributo, hace un alert. Alert son esos cartelitos que aparecen en el browser. Y lo que imprime es el contenido, el ID, el numerito ese que le habíamos puesto. Por ende, si yo agarro y cargo esto, le hago clic acá,
caso el primero nomás. Sí. Ah, está bien. Todos tienen ID. No, porque es ID, era lo que yo le acuerdo. ¿Se acuerdan que yo les dije que si buscamos y definimos un ID en el char, solamente va a trabajar con el primero? Distinto si definimos clase que hace array y las barre, ¿no? ¿Se acuerdan? Igual no importa, o sea, era para mostrarles el ejemplo. ¿Qué pasa? Yo sé que, por ejemplo, yo sé que esto de acá tiene una lógica, tiene un JS, pero ¿cuál es el tema? Cuando yo vengo a tratar de procesarlo y ver qué hace, fíjense que no sé dónde está la lógica de esto. Esto no me dice nada de la lógica. ¿Ven? No me dice, che, está llamando a tal evento. Está usando tal lógica. ¿Qué pasa? Yo tengo que agarrar, barrer todos los JS que estoy trayendo hasta acá y ver dónde se está definiendo el click ese. Eso es lo que a mí personalmente no me gusta. ¿Qué pasa? Eso, por otro lado, le da segurididad a la aplicación porque, justamente, si alguien quiere joder con el JS, tiene que hacer eso, y ir a barrer todo. Que es una seguridad ficticia, porque lo puede barrer y lo va a conseguir también. Va a ir, va a leer todo y va a encontrarlo y lo va a traer. Pero ¿qué pasa? Pero es más jodido para mantener aplicaciones grandes. Por eso, si yo agarro y directamente, fíjense esto, yo le voy a hacer un cambio a la aplicación ahora. Voy a sacar esta opción de acá, que de hecho así es como lo vamos a dejar después. JavaScript, ¿cómo se llama? Zen apuesta. Y entre paréntesis le paso el ID este. Le borro todo esto de acá. Y acá, por ejemplo, le puedo poner .text. Ahí no se preocupen en copiarlo, yo ahí ya se los voy a mostrar ahora en un ratito de nuevo de todas formas. Ahora, fíjense que ahora me muestra las opciones. Si no, por ejemplo, ¿vieron? Cuando yo le hago clic me trae el ID, o sea, está ejecutando esa lógica. Y si yo abro el inspector para ver qué lógica está ejecutando, me dice, che, JavaScript Zen apuestas. ¿Qué fue eso? Salud. Está ejecutando Zen apuestas. Y si yo vengo en la consola y lo busco, fíjense, esperen esto, Zen apuestas. Si yo vengo en la consola y lo ejecuto, me muestra la definición de ese método. Listo. Chao. Nos ha mandado 8 veces. Ya saliste. Cierro Entonces, si ven, me muestra cuál es el método que estoy ejecutando ahí. Es mucho más fácil de trabajarlo. Y me van a decir, es menos seguro. Si la seguridad no habíamos dicho de entrada que la íbamos a definir en el servidor, o sea, ¿de qué seguridad me están hablando? ¿Qué menos seguro puede ser si no se puede manejar nada desde el JS? Bueno, ahora, me parece que estamos medio, no vamos a llegar en media hora a hacerlo, chicos. De hecho, ya nos comimos la media hora casi con el JS. Terminamos el Ajax la clase siguiente. Yo lo que voy a hacer ahora es hoy sí o sí les voy a pasar algunas cositas de estilo y unos cambios. Básicamente los cambios que yo quiero que hagan son dos. Uno, hacer unos cambios a nivel de estilo en el formulario de login y el de registro, validando un par de errores y cosas por el estilo. O sea que, por ejemplo, si hay un error en un campo, que me marque ese campito en rojo, esas cosas, yo ahí se los voy a pasar. Y el otro cambio que quiero que hagan es que, ¿se acuerdan que nosotros habíamos definido en el registro todo en la vista? Dijimos, bueno, usa este formulario, agregale el usuario, agregale esto, hace esto, hace esto y hace esto. Quiero que eso lo lleven a un formulario como debe ser. ¿Qué pasa? Yo les voy a pasar el pedido, no sé si les voy a mandar un mail con el pedido, y en el pedido de cada una de esas cosas le voy a pasar un link con cómo serían los cambios. Traten de hacerlo por cuenta propia. No se vayan a copiar los cambios. ¿Pero cómo es lo del registro? ¿Eh? ¿Qué es esto del registro? Esto, ahí les muestro más o menos.
¿qué pasa? Fíjense, ¿se acuerdan que nosotros dentro de la pantalla del registro del usuario, acá está, dentro del registro del usuario, nosotros ¿qué hicimos? User Created Form, que es el formulario que viene en Django, le dijimos, bueno, créamelo con los datos estos, hacemos un commit false, activame el usuario, agregame el grupo jugador y guardá el usuario. Y después agregamos al grupo jugador ese. ¿Se acuerdan eso? Bueno, eso no está bueno así como está. Después, a ver, no está mal. ¿Por qué no está bueno? Porque si nosotros tendríamos que definir otro login, otro registro por otro lado, tendríamos que volver a definir todo eso de nuevo en el otro lado. Yo lo que quiero, en realidad no hay problema, o sea, seamos realistas. Justamente el caso del registro, vos no creas 5 registros distintos para la misma aplicación. Es así. Yo lo que quiero es que eso lo conviertan en un formulario, en un form de Django. ¿En qué va a consistir básicamente el form? Va a ser un formulario que en vez de extender de forms como extendía antes, va a extender de user created form, entonces ya va a traer todos los datos que ya teníamos y simplemente le va a agregar las particularidades nuestras. ¿Más o menos se entiende qué es lo que pretendo con este cambio? No. Después mandanos una foto de qué querés que hagamos y... No, es que justamente el tema es que necesito que más o menos lo entiendan un poco. Yo lo que necesito, o sea, tenemos definido este formulario que es el de Django. Sí. Nosotros le aplicamos esta lógica que no estaba acá, por eso se la aplicamos. Lo que yo necesito es que creen un formulario nuevo que extienda de este formulario, o sea, que a lo que tiene este formulario, le sume esta lógica. Ya lo hemos hecho, de hecho nosotros hoy en día, cuando creamos los formularios, estamos extendiendo ya de un formulario existente. Sí. De un model form, por ejemplo. Claro, y de hecho lo declaramos al principio, extend, No, eso es en los HTML. Es cuando lo ponemos entre paréntesis nada más. Por ejemplo, les muestro el caso más práctico. Por ejemplo acá. Form. Acá tenemos, form. Sí, form. Acá está. Fíjense que este formulario, apuesta form, está extendiendo ya del model form. Y lo que estamos haciendo es diciéndole, che, para model form, que ya tiene todo listo, esta es la variable apuestas, este es fields, este es exclude, widget, más abajo le habíamos reescrito el save. Ahora lo que yo quiero es que del form que ya tenemos, extendamos de ese y le apliquemos la lógica que nosotros, la que le faltaba. ¿Ahora se entiende un poco mejor? De todas formas, vuelvo a decirles, voy a tratar de escribirlo lo más claro posible y yo les voy a sumar ahí ¿cómo se llama? Los cambios que harían falta para poder hacer eso e implementarlo a eso. Recordad, no sos ni Capitán Cavernícola ni el hijo. Cuando redacté. ¡Cavernicolita! Así que bueno, eso es lo que querría que